Este video explicativo corto para poderles orientar, explicar algunos ejercicios respecto a revalorización de activos fijos y disposición de activos fijos, que es la última parte del avance de este tema de activos fijos. Como ustedes han podido ya ver este material teórico y con ejercicios a modo de ejemplo, seguramente ya tienen alguna idea. Entonces lo que voy a hacer es aclarar algunos aspectos que probablemente no estén muy claros a partir de la lectura que ustedes han hecho del material teórico que ya tienen disponible. Un revalúo técnico de un activo fijo consiste en modificar, ¿sí? Modificar el valor de un activo fijo. Puede sufrir un aumento o una disminución. Y ese trabajo de revalúo técnico es realizado por expertos especialistas en los activos fijos, que se denominan peritos. De ahí viene el trabajo de peritaje, ¿sí? Que hacen un trabajo de avalúo. Entonces, el contador lo que hace es agarrar el informe técnico de los peritos y sobre ese informe procede al registro contable. No es el contador quien hace el revalúo técnico, el contador contabiliza ese revalúo técnico. Pero todo el trabajo del revalúo técnico es realizado por peritos expertos en materia de activos fijos. Entonces, un revalúo técnico consiste en modificar el valor de un activo, ya sea al final de la vida útil de esos activos o cuando la empresa así lo requiera. Entonces se puede efectuar el revalúo técnico de todos o parte de sus activos fijos. Cuando se hace un revalúo técnico por parte de los peritos, puede darse una de dos situaciones: que el valor del activo fijo de la empresa aumente, ¿sí? O sea, producto del revalúo técnico, los peritos han incrementado el valor del activo. Y otro que puede dar lugar es que la otra opción es que el valor del activo, en vez de aumentar, disminuya. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que ver en el informe de los peritos. Ahora, ¿cómo se contabiliza en cada caso? Una de dos va a dar, ya sea que aumente o ya sea que disminuya en cada activo. No podría darse los dos simultáneamente, una de dos, sí o sí. Cuando en el revalúo el valor de los activos se incrementan, aumentan, es decir, los peritos no los aumenta el valor de nuestros activos, entonces el asiento que hay que hacer es este. Hay que cargar al activo fijo. Si son edificios, edificios. Si son vehículos, vehículos. Si son muebles, muebles y enseres, y así sucesivamente. Entonces se debita la cuenta del activo contra esta cuenta de patrimonio. Anoten por favor, esta cuenta es de patrimonio, ¿sí? Junto de capital social, reserva legal, etcétera, etcétera. Se abona entonces a la cuenta reserva por revalúos técnicos. Entonces esto es una cuenta patrimonial. ¿Listo? Entonces ese es el asiento que se tiene que hacer por el incremento de valor que el activo ha tenido debido al revalúo técnico, ¿sí? Cargo al activo fijo afectado por el revalúo contra reserva por revalúos técnicos. Entonces esta cuenta, el activo fijo, estaría aumentando cuando se incrementa debido al revalúo. Si los peritos disminuyen el valor del activo, porque ya el activo está mal, deteriorado, su valor de mercado ha caído, etcétera, por diferentes razones, entonces el asiento que hay que hacer es al revés. Bueno, no ni tan al revés. Se debita la cuenta que ya ustedes conocen, AITB, ajuste por inflación y tenencia de bienes. Esto es cuenta de gasto, resultados, ¿sí? Contra, obviamente, tengo que disminuir el activo fijo, ¿sí? Entonces la glosa va a ser por la disminución de valor del activo fijo debido al revalúo técnico. Entonces, dependiendo de si en el revalúo un activo se incrementa, hay que hacer este asiento. Y si se disminuye en el revalúo el valor de un activo, hay que hacer este segundo asiento. Uno de dos hay que hacer en cada activo. Y esto está normado por la norma de contabilidad número 4. Anótense, en Bolivia la norma de contabilidad número 4 prescribe y regula orienta de cómo se debe efectuar el registro contable, tratamiento contable del revalúo técnico de los activos fijos. ¿De acuerdo? Norma de contabilidad número 4. Ojo con eso. Ahora, una vez que el activo ha sido revalorizado, la depreciación de ese activo revalorizado se hace por línea recta. ¿Qué significa? Tengo que tomar en cuenta el valor que los peritos le han asignado al activo entre la vida útil también que los peritos le han asignado. Normalmente cuando se hace un revalúo, los peritos tienen que decir, este activo vale tanto y va a durar tantos años. Entonces dividimos ese valor asignado entre la nueva vida útil estimada. Entonces se deprecia de manera lineal. O sea, cuando un activo se revaloriza, ya no se aplica la legislación boliviana, el método de depreciación, sino se aplica la línea recta. ¿En qué consiste la línea recta?
dividir su costo entre la vida útil que los peritos le han asignado, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera se deprecia el activo. No importa si el valor del activo ha aumentado o ha disminuido. En ambos casos se aplica este régimen de depreciación post-revalúo, o sea, después del revalúo, ¿de acuerdo? Entonces, un revalúo, repito, se hace cuando un activo cumple su ciclo de vida útil o cuando la empresa quiera mejorar el valor que refleja en sus estados financieros de los activos fijos. ¿Listo? Tenemos entonces dos ejemplos. Bueno, dos ejercicios sobre la misma base de datos. Este primer ejercicio nos plantea lo siguiente, que esta empresa es una empresa industrial, ¿sí? Y dentro de sus activos fijos tiene la cuenta edificaciones. ¿Qué es edificios? ¿Sí? Edificios, 60.000 bolivianos. Y la depreciación acumulada, 25.000 bolivianos. Esto es al 31 de diciembre de 2014. En esa fecha la UFB está en 1.20. Entonces, si sus edificios son 60.000 y la depreciación acumulada es 25.000, ojo, la depreciación acumulada no es negativo, simplemente se resta para calcular el valor en libros. Entonces, la depreciación acumulada no significa que su saldo es negativo, mucho cuidado. Entonces, este edificio, según contabilidad, vale 35.000. Ese es el valor en libros, ¿sí? A esta fecha. Dice que al día siguiente, 2 de enero, bueno, ni tan al día siguiente, el 1 de enero es feriado, ¿no ve? Entonces, el 2 de enero de 2015, cuando la UFB sigue en 1.20, esta empresa procede a revalorizar sus edificios. Entonces, contrata ingenieros civiles o arquitectos para que hagan el informe técnico. Y estos peritos lo que hacen es asignarle a los edificios un nuevo valor, 50.000. Ellos dicen, este edificio vale 50.000. Obviamente hacen exámenes, cálculos, todo un trabajo de peritaje, avalúo, ¿no ve? Entonces ellos dicen en su informe que el edificio vale 50.000 y que su vida útil restante, o sea, residual, es de 10 años. Fíjense, nuestra contabilidad decía que valían 35.000 los edificios, pero los peritos dicen, no, 50.000. Seguramente están en buenas condiciones, buena infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces ellos le dan un valor de 50.000. Entonces nuestra contabilidad, 35.000, estaba mostrando un valor subvaluado, ¿sí? O sea, por debajo de su valor razonable, 50.000. Entonces los peritos, si se dan cuenta, a simple vista, están incrementando el valor de nuestros edificios, ¿sí? Y la vida útil que le asignan es de 10 años, o sea que tenemos que depreciar 50.000 a lo largo de 10 años. UFBs a marzo de 2015, como es una empresa industrial, 1.24. A marzo de 2016, 1.30. ¿Qué hay que hacer? Contabilizar el revalúo, ajustes en cada cierre de gestión hasta marzo de 2016 y saldos de las cuentas de los activos fijos. Inciso A, ¿cómo se contabiliza? Para contabilizar hay que hacer este pequeño análisis. A ver, el valor asignado por los peritos es de 50.000. ¿Listo? Eso viene de los datos. Aquí está. 50.000 le han asignado los peritos. Nuestro valor en libros, esto viene de los datos. Ahí está. Valor en libros de los edificios, 35.000. Nuestro valor en libros es de 35.000. Entonces le restamos 50.000, el nuevo valor, menos 35.000, entonces nos da positivo, que significa que hay un incremento de valor. Los peritos le están incrementando a nuestros edificios 15.000 bolivianos más, porque según nuestra contabilidad valían 35, más 15, 50.000 en total. Entonces, producto del revalúo, hay un incremento de valor de 15.000 bolivianos. Entonces, de acuerdo a lo que les he dicho hace rato, el asiento contable que hay que hacer es aumentar el edificio. Cargo la cuenta de edificios contra reserva por revalúos técnicos, 15.000, ese incremento. ¿Listo? Esto se hace el 2 de enero, fecha del avalúo, fecha del revalúo. Mayorizamos entonces este asiento. Edificios tenía, según los datos, 60.000 bolivianos. Según los datos, aquí, estos son los datos, ¿sí? 60.000 y la depreciación acumulada 25.000. Entonces, sobre los 60.000 aumentamos los 15.000 que estamos revalorizando. Entonces, el edificio ahora tiene un valor contable de 75.000. Y la depreciación acumulada que tenía 25.000 sigue con 25.000. Esto al 2 de enero. Punto de partida. Ahora, desde aquí tenemos que hacer lo que ya saben. Actualizar, depreciar y así sucesivamente. Y este pequeño cálculo auxiliar, que no es necesario hacerlo. Solamente es para que se den cuenta. Ahora, nuestro valor de edificios es 75.000, que viene del mayor. Y la depreciación acumulada 25.000. 75 menos 25, lo que los peritos han dicho que cuestan los edificios. 50.000. ¿Listo? Bien, entonces ese es el asiento contable del revalúo. Ahora hay que hacer lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? Actualizar y depreciar, ¿sí?
Actualizamos edificios. ¿De dónde viene 75.000 y 25.000? De los mayores. 75.000, 25.000. Actualizamos edificios y su depreciación acumulada desde 1.20 hasta 1.24. Al 31 de marzo estamos actualizando. Entonces sale 2.500 y 833. ¿Cómo contabilizamos? Edificios, depreciación acumulada contra AITB. ¿Sí? Ya saben de dónde viene, cómo se calcula, etcétera, etcétera. Ahí está. Como la UFB ha subido de 1.20 a 1.24, entonces estos valores incrementan edificios, incrementan depreciación acumulada. Se mayorizan, lógicamente, aquí está la mayorización, 2.500 edificios y 833 depreciación acumulada. Eso ya saben, tienen que mayorizar, inmediatamente terminan de contabilizar. Ahora depreciamos, ahora sí, aquí atención, la depreciación, mucho cuidado. Ojo con esto. Los peritos recuerdan que le asignan a los muebles 50.000 bolivianos de valor, ¿sí? Nuevo valor asignado. 50.000 dicen los peritos que valen nuestros edificios. Entonces la depreciación se calcula en base a eso. 50.000 bolivianos, el nuevo valor que los peritos le han asignado. Dividido entre 10 años, que es la vida útil estimada según los peritos, 5.000 bolivianos por año. ¿Listo? Pero estos 5.000 es un valor histórico, entonces tengo que actualizarlo. 5.000 bolivianos es cuando la UFB estaba en 1.20 al inicio, la fecha del revalúo. Entonces lo voy a convertir por inflación a 1.24. Entonces representaría con el ajuste por inflación 5.166,67 bolivianos por año. ¿Listo? Ahora, esta depreciación actualizada, 5.000 actualizado a esta fecha, marzo, es 5.166, actualizado por el efecto de la inflación. Entonces, esto es la depreciación por un año, pero necesitamos solamente por 3 meses. ¿Por qué? El revalúo se ha hecho en enero. Entonces tenemos que depreciar por enero, febrero y marzo. Entonces calculamos por 3 meses. 5.166 dividimos entre 12 por 3 meses. Entonces nos da 1.291. Entonces la depreciación va a ser por eso. Depreciación edificios contra depreciación acumulada edificios. 1.291. Mayorizamos. Ahí está. A 103. Y nuestros saldos a marzo 2015 serían estos. ¿Sí? Al 31 de marzo, activos, edificios 77.500 actualizado. Y la depreciación acumulada actualizado. Y además con la depreciación de los 3 meses, 27.125. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Eso ya saben cómo se hace, ¿no? Nuevamente, a marzo 2016 hay que actualizar estos saldos. Edificios 77.500 y depreciación acumulada 27.000. Desde UFB 1.24 hasta 1.30, entonces sale este y este monto. Como la UFB ha subido de 1.24 a 1.30, significa que estos valores van a incrementarse. Edificios al debe, depreciación acumulada al haber y la diferencia a ITB, ajuste por inflación y tenencia de bienes. Lógicamente se mayorizan esos ajustes y se deprecia nuevamente. Fíjense la depreciación, fíjense. Otra vez. 50.000 dividido entre 10, ya sabemos que sale 5.000 bolivianos por año. Ahora lo actualizamos estos 5.000, porque estos 5.000 es histórico. Lo actualizo, 5.000 por desde 1.20. Atención esto. Es que estos 5.000 es a la fecha del revalúo. Entonces, y en la fecha del revalúo la UFB estaba en 1.20. Entonces lo actualizo desde ahí. 1.20 a 1.30, que es la UFB en esta fecha. ¿Sí? Y sale 5.416 por año. Ahora, como la depreciación en 2016 ya es por un año, entonces contabilizamos eso por los 12 meses. Desde abril 2015 hasta marzo 2016, 5.416. ¿Listo? Entonces estos asientos ya se las saben, ¿no? Ya saben cómo se actualiza, ya saben cómo se deprecia, etcétera, etcétera. Una vez que contabilizamos, mayorizamos. Aquí está el mayor de edificios a marzo 2016 y depreciación acumulada a marzo 2016. Y finalmente presentamos un resumen que viene de los mayores. Aquí está en la fecha del revalúo, al 31 de marzo de 2015, la depreciación solamente es por 3 meses y aquí es por 12 meses. Y la acumulada obviamente va creciendo, se va acumulando. Ahí está. Ahí termina este ejercicio. ¿Listo? Ejercicio 2. Es el mismo ejercicio, solo que en este caso los peritos le asignan un nuevo valor. Ellos dicen que el edificio vale 20.000. Nuestra contabilidad dice 35.000. Pero ellos dicen, no, este edificio ya está deteriorado, está muy desgastado, entonces material precario, etcétera, etcétera. O su valor de mercado ha bajado, en fin. Entonces ellos dicen, no, no vale 35.000, vale 20.000 nomás. Y le asignan además una nueva vida útil de 5 años. Eso significa que hay que acelerar la depreciación.
¿Listo? Ahí tenemos las cotizaciones de UFBs y bueno, ¿qué hacemos? Analizamos esto. Este cálculo sí o sí tienen que hacer. Nuevo valor asignado, 20.000. Eso es lo que los peritos dicen. Aquí está, nuevo valor asignado, 20.000. Le restamos el valor en libros de los edificios. El valor en libros, aquí está, 35.000. Entonces, 20 menos 35 nos da 15 negativo. ¿Qué significa? Que nuestros edificios están perdiendo valor 15.000. O sea, hay una disminución de valor debido al revalúo técnico, 15.000. Entonces, cuando disminuye el valor de un activo en un revalúo, el asiento que hay que hacer es este. AITB al debe, cuenta de gasto contra edificios, 15.000. Estamos disminuyendo el edificio, ¿sí? Obviamente esto genera pérdida. Y esto es aplicación de la norma 4, ¿sí? Norma 4 de contabilidad. Mayorizamos. Edificios tenían un valor inicial de 60.000, menos la disminución que estamos registrando 15.000, ahora su valor es 45.000. Y su depreciación acumulada no se modifica, sigue siendo 25.000. Este cálculo complementario para ver cómo queda el edificio. 45 menos depreciación acumulada, valor en libros 20.000. ¿Qué es estos 20.000? Lo que los peritos han dicho, ¿no es cierto? Bien, desde aquí otra vez hay que repetir lo que se tiene que hacer. Actualizamos edificios, es 45.000 y la depreciación acumulada 25.000, desde 1.20 hasta 1.24. Como la UFB sube de 1.20 a 1.24, entonces se incrementan las dos cuentas. Edificios 1.500, depreciación acumulada 833 y la diferencia AITB. ¿Listo? Depreciación. Atención aquí, la depreciación. Los peritos le han asignado a estos edificios 20.000 bolivianos. La depreciación entonces se calcula sobre esos 20.000 bolivianos. Tomamos en cuenta esos 20.000 bolivianos. Y la nueva vida útil que le han asignado, 5 años. 20 entre 5, 4.000 bolivianos por año. Estos 4.000 bolivianos por año está calculado con 20.000 bolivianos. Entonces eso significa que es un valor histórico. Por lo tanto, debo reexpresar o actualizarlo. Desde 1.20, que es la fecha donde se ha hecho el revalúo, los 20.000 bolivianos, desde 1.20 hasta 1.24. Entonces, por el efecto de la inflación, estos 4.000 se convierten en 4.133 por año. Ahora, como el revalúo se ha hecho en enero, igual tengo que depreciar por 3 meses, enero, febrero y marzo, 3 meses. Entonces calculamos de estos 4.133, dividido entre 12 por 3. Entonces la depreciación por 3 meses sería esto. Y contabilizamos. Depreciación, cuenta de gasto, contra depreciación acumulada, cuenta de pasivo, 1.033. Mayorizamos. Entonces al 31 de marzo vamos a tener edificios, 46.500 a marzo 2015. Y depreciación acumulada tendríamos la actualización más la depreciación, 26.866. ¿Sí? Ahí está. Siguiente año, otra vez, actualizamos edificios, 46.500 desde 1.24 a 1.30 y actualizamos depreciación acumulada, 26.000 de 1.24 a 1.30. La UFB sube, por lo tanto estos valores se incrementan también. Entonces edificios, 2.250 y depreciación acumulada incrementa en 1.300 bolivianos contra AITB por diferencia. Ahí está. Nuevamente depreciamos 20.000 entre 5 años, 4.000 y actualizamos estos 4.000. Estos 4.000 es en la fecha del revalúo, cuando la UFB estaba en 1.20, ahora estamos en 1.30, entonces de 1.20 a 1.30 lo actualizamos, 4.333. Y como eso es depreciación por un año, y en este año, marzo 2016, estamos depreciando por un año, el asiento sería por todo eso. Depreciación contra depreciación acumulada, 4.333. ¿Listo? Se mayoriza y tenemos ahí los saldos a marzo 2016 de las dos cuentas. Siempre van a mayorizar estas dos cuentas. Edificios y depreciación acumulada edificios, o el activo que sea, ¿sí? Siempre las dos cuentas. Y siempre tienen que mantener parejos. Marzo 2016 y marzo 2016. Y con eso tenemos este otro resumen, donde ya tenemos el valor en libros también. ¿Listo? Ese es el tratamiento contable entonces de los revalúos técnicos de activos fijos. Entonces, ¿dónde está el detalle, la novedad del revalúo técnico? En el asiento, nada más, aquí. Este asiento 1. Porque esto ya saben cómo se hace. Se actualiza, se deprecia, se actualiza, se deprecia, siempre. ¿Por qué se actualiza? Por la norma de contabilidad número 3. Porque hay que depreciar por el decreto 24051.
¿De acuerdo? Bien, sigamos. Disposición de activos fijos. ¿Qué pasa en una empresa cuando sus activos fijos cumplen su ciclo de vida útil? Ustedes saben que las computadoras tienen 4 años de vida útil, los muebles 10 años de vida útil, vehículos 5 años, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces una empresa cada año va a tener activos que se deprecian totalmente, o sea que concluyen su ciclo de vida útil. Y una vez que un activo cumple su ciclo de vida útil no se puede seguir depreciando, hay que parar la depreciación, ¿sí? Y ahí la empresa, la gerencia tiene que ver qué va a hacer con esos activos. ¿Los va a retirar a sus almacenes? ¿Los va a vender? ¿Los va a regalar? ¿Qué va a hacer? ¿O los va a seguir utilizando? Y para eso tiene que revalorizar. Entonces, a eso nos referimos. Cuando una empresa decide retirar sus activos fijos, o sea, saca de producción u operación y los almacena al depósito, entonces significa que va a dejar de explotar esos activos. Entonces, en ese caso, la empresa tiene que contabilizar a la cuenta almacenes, al valor en libros además, ¿sí? Y el retiro de un activo puede ser por diferentes razones, ya sea que ha sido reemplazado o está parcialmente deteriorado, se ha arruinado o ha sido, no sé, por diferentes razones. En este caso, en el ejercicio 1 nos plantea de que hay una maquinaria que se ha deteriorado, ¿sí? No está, o sea, no es daño total, pero está mal y tal vez no hay repuesto. Entonces, por esta situación deja de operarse esa maquinaria y lo que hace la empresa es depositarlo, ¿sí? Y la maquinaria tenía un saldo de 8.000 bolivianos contablemente y su depreciación acumulada era de 5.000. Entonces, si se dan cuenta, mentalmente, 8.000 menos 5.000, este activo tenía valor en libros de 3.000 bolivianos. Entonces, el retiro a almacenes se hace con ese valor en libros. Entonces, se contabiliza a la cuenta almacenes y subcuenta activo fijo retirado. 3.000 bolivianos, el valor en libros. Se anula la depreciación acumulada. Como la depreciación acumulada es una cuenta de pasivo con saldo acreedor, para anular, entonces se lleva al debe, depreciación acumulada. Contra, se anula también la cuenta maquinarias. Eso es dar de baja. Dar de baja un activo significa eliminar estas dos cuentas, depreciación acumulada y el activo fijo. Entonces aquí se está dando de baja. Depreciación acumulada después de la baja va a tener saldo 0. Y maquinaria después de este asiento va a tener 0. ¿Qué va a quedar? Almacenes 3.000 bolivianos. Ahí que es donde está el activo retirado, o sea, sin trabajar, ¿no es cierto? Entonces así se hace el registro contable de un retiro a almacenes. Ahora la empresa obviamente tiene que en algún momento reparar o vender este activo, ¿sí? Mientras tanto no esté funcionando, va a permanecer en almacenes. Ese es el asiento cuando se hace un retiro. Se hace con registro a la cuenta de almacenes con el valor en libros del activo. Otra actividad que una empresa puede hacer con sus activos depreciados es venderlos, no siempre depreciados. Cuando quiera la empresa puede vender sus activos, ¿sí? Pero esa venta no tiene que ser habitual de activos fijos. Entonces, toda vez que una empresa venda un activo tiene que facturar, ¿sí? Tiene que facturar. Muebles, maquinarias, cualquier activo mueble tiene que facturar, excepto los inmuebles. Lo que no se puede facturar por la ley 843 es el caso de los terrenos y los edificios. Solo los bienes inmuebles no pueden y no deben facturarse. Por lo demás, cualquier activo que venda la empresa tiene que facturar activos fijos, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un ejercicio a modo de ejemplo. El 1 de julio de 2015, esta empresa vende una maquinaria, ¿sí? Una maquinaria en 5.000 bolivianos. Ese es el precio de venta. Lo vende en 5.000 bolivianos. Y obviamente, si vende en 5.000, tiene que cobrar y tiene que facturar 5.000 bolivianos. La cuenta maquinarias a esa fecha tenía un saldo de 10.000 y su depreciación acumulada era de 6.500. Fíjense que esta maquinaria no ha terminado de depreciarse, ¿sí? Tiene todavía vida útil, pero la empresa decide venderlo, no hay ningún problema. Entonces tenemos esta situación, analizamos. Maquinarias 10.000, ese es su valor contable, y su depreciación acumulada 6.500, entonces tiene valor en libros de 3.500. Eso significa, repito, que el activo todavía tenía vida útil, no se ha terminado de depreciar. Pero bueno, la empresa puede vender cuando quiera sus maquinarias, sus activos fijos, pero no tiene que ser habitual. Una vez que sabemos cuánto es el valor en libros, ahora sí calculamos si la empresa pierde o gana en la venta. Tomamos en cuenta, partimos de la venta facturada. ¿En cuánto lo factura esta maquinaria? 5.000 bolivianos, ¿sí? Aquí está, 5.000 bolivianos es el precio en el cual se vende la maquinaria. Venta facturada 5.000.
Obviamente hay que calcular débito fiscal, como estamos facturando, débito fiscal 13%, 650. Entonces la venta neta va a ser 4.350, igual que mercadería. De las ventas le quitamos el IVA, venta neta, 4.350. Ahora, a la venta neta, que es el 87% del precio, entonces le restamos el valor en libros de la maquinaria. En este caso, 3.500. El activo vale 3.500. Entonces, 4.350, que es el precio neto que estamos vendiendo, menos el costo, 3.500, tenemos una ganancia, positivo, 850. Entonces, al vender esta maquinaria, estamos generando una pequeña ganancia de 850 pesos. Y las ganancias son ingresos, van al lado haber, aquí fíjense el acento, al haber ganancia en venta de activos fijos. Cuando se vende un activo hay que dar de baja, ¿qué cuentas? Depreciación acumulada y la maquinaria, siempre. Porque la maquinaria ya no va a estar en la empresa, por lo tanto tenemos que erradicar, eliminar si quieren, las cuentas relacionadas al activo fijo, que son estas dos, depreciación acumulada y la maquinaria. Solamente se eliminan esas dos cuentas. Entonces, el asiento completo sería este. Caja, recibimos 5.000 por vender la maquinaria. Damos de baja depreciación acumulada 6.500, esta depreciación acumulada 6.500 al debe para que se convierta en 0. Maquinaria al haber los 10.000 bolivianos para que se convierta en 0. Y como facturamos, débito fiscal 650 al haber. Y la ganancia al haber. Ganancia en venta de activos fijos, 850 bolivianos. Listo. Así se contabiliza la venta de un activo. Ahora, aquí yo les comento algo. ¿Hay IT? Sí. Entonces a este asiento le falta IT, pero bueno, lo vamos a dejar así. En las prácticas también lo van a hacer así nomás, pero sepan que hay IT. IT al debe, IT por pagar al haber. 3% ¿de dónde? De 5.000 del monto facturado, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que, bueno, existe IT en toda venta de activos fijos. ¿Listo? Así se contabiliza entonces. Ahora aquí las preguntas. Si yo les pregunto cuánto es la cuenta maquinaria antes de la venta, me van a decir 10.000. Lógico, ¿no ven? Si no se vende, sigue siendo 10.000. La cuenta de depreciación acumulada antes de la venta, 6.500. Pero si les pregunto cuánto es el saldo de la cuenta de depreciación acumulada maquinaria después de la venta, ¿qué van a decir? 0, porque aquí estoy anulando. ¿Cuánto es el saldo de las maquinarias después de la venta? 10.000. ¿Sí? IVA débito fiscal después de la venta, 650. Antes de la venta, 0. Claro, si no se ha vendido no hay débito. Ganancia en venta de activos fijos antes de la venta, 0, porque no se ha vendido. Pero si les pregunto ganancia en venta de activos fijos después de la venta, 850. ¿Correcto? Entonces estas cuentas se anulan después de la venta. Quedan en 0, depreciación acumulada y la cuenta maquinaria. Lógico, ¿no? Sentido común. Bien, sobre el mismo ejercicio, ¿qué pasaría si la maquinaria se hubiera vendido en vez de 5.000 en 3.000? Aquí está. Entonces hay que rehacer todo. Ahí está. Si la venta hubiera sido en 3.000, ¿cuál sería la situación? Bueno, rehacemos el cálculo auxiliar. Venta facturada 3.000. IVA débito 13%, 390. Venta neta 2.610. Menos el valor en libros, la maquinaria vale 3.500. Entonces tenemos pérdida. 890. Y las pérdidas y gastos siempre van al debe. Aquí está el asiento. Entonces el asiento contable va a ser caja, recibimos los 3.000. Anulamos depreciación acumulada, 6.500. Registramos la pérdida. Pérdida en venta de activos fijos, 890. Esta pérdida. Contra, damos de baja maquinarias, 10.000 bolivianos. Y débito fiscal, IVA débito fiscal, 390. Listo, el asiento igual. Así se contabiliza una venta de maquinaria o de activo fijo con pérdida. Al debe, pérdida. También hay IT contra IT por pagar. De 3.000 al 3%. ¿Sí? Entonces eso ya tienen que sobreentender. Bien, entonces ese es el asiento contable por la venta de un activo fijo. ¿Sí? Baja por cumplimiento de vida útil estimada. Cuando un activo fijo cumple su ciclo de vida útil estimada, entonces significa que su valor en libros es 0 y por lo tanto la empresa tiene que dar de baja. ¿Cómo se da de baja? Fácil, al debe depreciación acumulada contra el activo fijo. Si tenemos un activo fijo por 15.000 bolivianos,
Cuando este activo cumple su ciclo de vida útil, su depreciación acumulada también igual, si 15.000, entonces hay que dar de baja, ¿sí? Una vez que se da de baja el activo fijo, obviamente el activo fijo hay que retirar físicamente de la empresa. Y se lo puede llevar el gerente, el dueño, se lo pueden rifar, vender, lo que sea, una vez que se da de baja. Para dar de baja de activos fijos hay que aplicar ciertos procedimientos legales, trámites con impuestos nacionales. Eso está establecido en el decreto 24051. En otra materia van a aprender. No es que la empresa alegremente da de bajas, no, tiene que venir un perito, un funcionario de impuestos para que vea y haga un relevamiento de acta, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer todo un protocolo, invitar, esperar que venga y en fin, entonces todo eso. Entonces contablemente, pero esto sería el procedimiento. Entonces se contabiliza depreciación acumulada contra equipos de computación o el activo que fuere, ¿sí? Entonces es fácil de dar de baja un activo fijo cuando este, repito, ha cumplido su ciclo de vida útil. Obviamente, si se dan cuenta con este asiento, ya no va a existir depreciación acumulada, se convertiría en cero y equipos de computación también se convertiría en cero. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Comprar nuevos equipos y reemplazar inmediatamente nuevas computadoras para que siga trabajando. Y con la compra de esas nuevas computadoras ya saben qué hay que hacer: contabilizar, actualizar, depreciar todos los años hasta que cumpla su ciclo de vida útil. ¿Listo? Bien. Finalmente, baja por siniestros. Puede ser que una empresa, sus activos fijos, tengan algún incidente, accidente o algún siniestro, incendios, inundaciones, no sé, alguna situación, robo, etcétera, etcétera. Cuando eso se da, la empresa genera lógicamente pérdida, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos muebles por 20.000 y sucede que en la empresa se da un incendio y su depreciación acumulada de esos muebles eran 14.000, 20 menos 14 nos da 6.000. Significa que los muebles tenían un valor en libros de 6.000. O sea, valían 6.000 bolivianos todavía los muebles, contablemente, ¿sí? Pero si nuestros muebles contabilizados eran 20.000 y depreciación acumulada 14.000 y los muebles valían 6.000 y se da un incendio y se queman todos los muebles, entonces obviamente perdemos los 6.000 bolivianos. Aquí está en el asiento, ¿sí? 6.000 bolivianos perdemos. Entonces el asiento contable va a ser: damos de baja depreciación acumulada debe 14.000, ¿sí? Toda su depreciación acumulada, contra muebles y enseres 20.000. Y el valor en libros se convierte en pérdida. Pérdida por siniestros. Así se contabiliza. Cuenta de gasto. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se contabilizan las pérdidas que pueda sufrirse en una empresa por deterioro, inundaciones, incendios, robos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera en la que se contabiliza un activo cuando ésta sufre un siniestro, un accidente, un incidente, un robo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el tratamiento contable de disposición de activos fijos. Espero que con esto les haya aclarado un poquito este tema de bajas, ventas de activos fijos y sobre todo revalúos técnicos, que como verán no es nada difícil, ¿sí? Entonces se repite todo lo que hay que hacer en materia de activos fijos. Bien, así que con esto termino este video corto, rápido.